Mi mamá así pues con mucho miedo y la enfermera diciéndole, mire, ¿qué le parece si se la compro? Le doy 3,000 pesos y usted me la vende, nada ¿Qué? más me firma un papel y le decimos a su papá que nació muerto. Y le dice, oiga, pues su esposo cuando la vea va a decir que no es de él y la va a querer matar. Y pues mi mamá la verdad sí le dio miedo porque mi papá la verdad sí era una persona muy agresiva. Okay. Y ya ya mi papá me ve y a mi papá le dice, ya sí era mi abuelita. En muchas películas veía que ponían al albino como el malo. Entonces ya no, voy viendo el guión y ya veo que sí, mi personaje pues era el malo, ¿no? Entonces sí era chica. Sí era el malo. Entonces ya no, pero sigo leyendo el guión y veo que hay un por qué mi personaje es malo. Entonces ese por qué cambió toda mi perspectiva y dije, sí quiero hacer esta película. Pero ya después sí fue como, pues el decirme apodos, o sea, muchos apodos de que, que eres un fantasma, que hija de lechero, que no sé qué, o sea, muchos apodos que yo ahorita me puedo reír porque la verdad sí eran ingeniosos. Eran creativos los muchachos. Eran creativos. Y como que todo se juntaba, ¿no? Porque ya era de que me decían cualquier cosita y era como ya, o sea, ya no podía, o sea, yo estaba como a punto de estallar. Sí. Entonces, sí tuve 2 intentos de suicidio. ¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast Integrando Mentes. Seguimos en Guadalajara y con excelentes invitados. El día de hoy tenemos aquí en el estudio a Rubí Vizcaya. Rubí, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, te equivocaste en mi apellido. Ay, me pusieron Vizcaya, perdóname, Rubí. Vizcarra. Vizcarra, perdóname, Vizcarra. Rubí, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Gracias, no, gracias la neta por también darte el tiempo, darte la oportunidad, poder echarnos aquí una buena platicada y pues conocerte también, conocerte que es lo que nos interesa. Y bueno, pues para toda la bandita que nos escucha, nos ve, Rubí, me gustaría pues que tú nos comentaras quién es Rubí, qué es lo que hace, a qué se dedica. Pues yo llevo ya 9 años modelando, casi 10. Soy nacida aquí en Guadalajara. Ajá, 100% mexicana también, de papás mexicanos, porque justamente yo venía en el Uber y me acaba de preguntar en el Uber así ¿de dónde eres? ¿Eres de Estados Unidos, de Canadá? Entonces siempre como que por la apariencia se dejan llevar que soy de otro lugar. Ajá. Y bueno, también ya actualmente estoy actuando. Ok. Este fin de semana acabo de terminar mi segunda película en qué padre, felicidades. Papel hermoso. Neta. Sí, gracias. Y pues bueno, también soy activista. Tengo un movimiento que se llama Albino Latino, que es en apoyo a las personas con albinismo. Uh-huh. Y también rescato perritos y gatitos en tiempos libres. Muy bien, muy bien. Sí. Que dices, no, siempre hay tiempo libre para rescatar animalitos, ¿no? Sí. Ahorita que hablas de la asociación, ¿esa asociación qué fin tiene? Bueno, no es como tal una asociación. Okay. Albino Latino es algo más independiente. Ok. Porque, bueno, o sea, cuando tú creces o cuando tienes albinismo, pues, bueno, es muy escaso, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, 1 de cada 50,000 nace con albinismo. Y es una estadística a lo mejor no muy certera, pero es lo que tenemos. Okay. Entonces, yo de niña crecí como pensando que, pues como que, primero pensé que en todas las familias había albinos, ¿no? Como que, pues era tu normalidad, sí, claro. Para mí era normal. Pero cuando entré a la primaria y me di cuenta que no había nadie así como yo, pues ya te vas sintiendo como solo, ¿no? Como aislado, como de ¿qué pasa? O sea, ¿por qué soy así? ¿Qué está pasando, no? Entonces, pues ya conforme yo fui creciendo y al vivir todo lo que viví, tengo también una hermana que tiene albinismo. Ok. Entonces, pues viendo todo esto, me di cuenta que había muy, muy poca información sobre el albinismo y que esa poca información pues hacía de repente que las personas con albinismo sufriéramos de bullying, de acoso, discriminación, pues entre muchas otras cosas, claro, ¿no? Hasta negligencias médicas. Okay. Entonces, este movimiento reúne a personas con albinismo de diferentes partes, pues por lo pronto de México. Y convivimos, o sea, se trata de convivir, de platicar, de contarnos experiencias, porque hemos vivido cosas muy, muy similares. También, por ejemplo, para papás que tienen pues bebés con albinismo,
que no saben todavía pues muchas cosas, ¿no? De repente los doctores les dicen como de, ¿saben qué? Su hijo es ciego y no va a ver absolutamente nada. Eso es una mentira, pero muy frecuente que dicen los doctores. ¿Pero por qué dicen eso? Porque, bueno, nosotros sí tenemos una deficiencia visual, que sí es considerable. Por ejemplo, a mí leer más allá de 3 metros se me dificulta. O, por ejemplo, las luces, cuando estoy cerca de luces muy potentes, de repente también sí es como que se me dificulta ver, ¿no? Pero, o sea, fuera de eso, yo hasta la fecha te puedo decir que he tenido una vida totalmente normal y que mi baja visión no me ha impedido hacer muchas cosas. ¿No es un tema que se resuelve, por ejemplo, con una operación, lentes, etcétera? No, no, porque sí son, digamos, diversos problemas visuales. O sea, tenemos que si astigmatismo, que si nistagmus, que si, o sea, muchos problemas visuales juntos que no se pueden, o sea, y aparte viene desde la córnea, viene desde, la retina, y es de nacimiento, o sea, es algo que de verdad no se puede remediar, pero que tampoco impide tener una vida normal, ¿no? Sí. Yo lo único que te puedo decir que yo no puedo hacer, por mi visión, es conducir, manejar, porque sí siento que atropellaría a alguien o que haría algo, ¿no? O sea, y si ni ganas te dan con ese tráfico, ¿verdad? De andar manejando. Ay, no, yo tengo a mi novio y él maneja, él es mi chofer, entonces ya. Ya con eso es más que suficiente. Sí, pero es lo único, o sea, siento que en toda mi vida, eso es lo único que yo no he podido hacer, pues con mi visión. Fuera de eso, todo bastante bien. Sí. Y antes de que sigas ahí, te interrumpo tantito, pero me gustaría también conocer, porque sí es un tema que desconozco, sí, yo creo que sí me he topado con gente albina, o sea, en Monterrey, pero pues a lo mejor nunca he como cuestionado como de dónde viene, o sea, cuál es la raíz, si es como genético o sí, o sea, de cómo se deriva a que alguien pues nazca albino. Sí, justo sí es importante recalcar que esto viene desde el nacimiento, porque también lo llegan a confundir con el vitiligo, que el vitiligo pues es un padecimiento que se va dando poco a poco. Pero en el albinismo no, nosotros ya nacemos así sin pigmentación y justamente es la falta o ausencia total de melanina, y la melanina es la encargada de dar color a la piel, pelo y ojos. Entonces, bueno, nosotros nacemos así, sí es algo genético, pero para fin de que nazca alguien con albinismo, mamá y papá tienen que ser portadores del gen. En mi caso, pues sí coincidió porque, aunque mis papás no lo sabían, bueno, mi papá sí, pero mi papá tenía a su abuela que tenía albinismo. Yo no la conocía, pero sí, mi bisabuela paterna tenía albinismo, y mi mamá tuvo una tía que también nació con albinismo, pero murió de bebé. Entonces también como que no se supo mucho y por eso mi mamá no tenía idea. Pero sí, o sea, se dio en que los dos tenían ese gen. Y ya mi hermana, que es menor que yo, y yo nacimos con albinismo, pero tengo 2 hermanas mayores que yo que no tienen albinismo, que son como mi mamá y mi papá, que tampoco tienen albinismo. Sí, o sea, no es coincidencia que tu hermana también, que tengas una hermana que tenga albinismo, sino es por el tema genético, como bien lo mencionas. Sí. ¿Cómo vivieron tus papás esta parte? Digo, ahorita que ya eres una adulta, que a lo mejor yo también, digo, y te has metido muy de lleno a estos temas, como lo que nos acabas de comentar ahorita también, que nos puedas explicar un poquito más, pero tus papás lo vivieron bastante normal, o si era porque, pues digo, yo soy papá, ¿no? Y no es un tema que a lo mejor me preocupe, pero que sí me pudiera ocupar, ¿verdad? Porque, pues, o sea, tendría que meterme a saber un poquito más qué es lo que a lo mejor tendríamos que seguir, que hacer por el tema de la visión también, o sea, como también ver esas partes como papá, ¿cómo lo vivieron ellos? O sea, no sé si te han platicado alguna experiencia de ello. Sí, bueno, mi papá ya a la fecha él no vive, él falleció cuando yo tenía 5 años. Lo siento mucho. Pero bueno, antes de eso, cuando yo nací, sí fue algo como, o sea, como ya habían nacido mis hermanas, así pues sin albinismo, al momento de nacer, yo nací en el Hospital Civil Viejo de aquí de Guadalajara. Entonces, fue como algo que mi mamá no se esperaba, o sea, fue un susto, la verdad me dijo que sí se asustó, porque sí, que me vio toda blanca y que ella dijo así, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué está así? ¿O está enferma o tiene algo? Y ya que el doctor nada más le dijo, no, es que es albina. Entonces ya no, o sea, no le explicó mucho a detalle qué era el albinismo ni nada de eso, pero sí ya mi mamá como que recordó que había visto personas así.
Entonces sí, o sea, sí se asustó mucho, pero fue como de, pues muy bien, o sea, con que esté bien de salud, ¿no? El doctor le dijo, sí, sí está bien de salud. Entonces también fue como todo un show porque cuando me vieron las enfermeras y los doctores, me estaban llevando de piso a piso para que me vieran, como que no era, pues sí, no era muy común. Sí, común, claro. Sí, entonces todos me estaban así viendo y mi mamá con mucho miedo porque tenía miedo de que yo ya no regresara con ella, ¿no? De que de repente ya quién sabe qué pasó con la niña. Y sí, de repente llega también, antes de que me viera mi papá, llega una enfermera y le dice, oiga, pues su esposo cuando la vea va a decir que no es de él y la va a querer matar. Y pues mi mamá la verdad sí le dio miedo porque mi papá la verdad sí era una persona muy agresiva. Ok. Entonces, ya mi mamá así pues con mucho miedo y la enfermera diciéndole, mire, ¿qué le parece si se la compro? Le doy 3,000 pesos, y usted me la vende, nada más me firma un papel y le decimos a su papá que nació muerta. Y así, o sea, yo no sé cómo, o sea, hasta ahora que no cuento esta experiencia, analizo de que yo creo que la enfermera ya tenía experiencia en eso, porque muy fácil le dijo, me firma un papel y sí, o sea, todo, ni siquiera ¿no? Así que venga, mire, así, no, o sea, con una facilidad. Sí, ya tenía todo como para comprar a una niña. No manches. Sí, y entonces mi mamá al escuchar eso le dijo, no, es mi hija, ¿cómo cree que se la voy a vender? Sí, y mi mamá me cuenta que ella se dormía y me abrazaba, o sea, me abrazaba muy fuerte porque le daba mucho miedo. Pues claro, todo el temor que le infundaron ahí de que o se la van a llevar o la misma enfermera, ¿no? Sí. Entonces, ya al momento de que entra mi papá a verme, mi mamá me tenía así cubierta y mi papá así de, a ver, enséñamela, ¿qué tiene? ¿Está enferma? ¿Le falta algo? ¿Qué? Mi mamá, no te la voy a enseñar. y ya mi papá me ve y ya mi papá le dice, ya sí era mi abuelita. O sea, así como si nada. Sí. Sí, y bueno, o sea, la verdad que ellos me trataron como a mis hermanas, o sea, nunca fue como de, ay, mira, tú eres diferente o tú eres especial, no, o sea, me trataron como a mis otras 2 hermanas y fue bueno y malo. Bueno, fue muy bueno para mí, pero también no sabían mucho del tema. Uh-huh. O sea, también ni siquiera ellos sabían que yo no iba a tener mi vista al 100%, ¿no? Me dice mi mamá que ella de repente veía como, o sea, al ver mis ojos, porque de repente, bueno, cuando una persona con albinismo nace, de repente se nos ven los ojos rojos. A veces con las luces se me siguen viendo rojos, pero de bebés es más. O sea, se ven los ojitos como muy rojos. Entonces, sí, como que es obvio que puede que te falte la visión, ¿no? Como que, bueno, mi mamá como que sospechaba y dice que me tiraba muchas agujitas en el piso para que yo las juntara y que yo las juntaba, que como veía que yo sí las podía juntar, que no, pues no fue algo que le preocupara a ella. Ajá. Entonces, sí, o sea, como que, pues mi mamá viéndome bien de salud, como que no investigó más. Y yo creo que si hubiera investigado, de todo el mundo hubiera encontrado información. Sí, no, pues antes, ¿cómo no? Era muy complejo. Sí. Y bueno, ya tu infancia con tus papás, todo normal también, o sea, viste en una normalidad. Ahorita platicabas que cuando ya entraste a la escuela, la primaria, pues sí fue como ese contraste. ¿Cómo te recibieron a ti en la primaria? Digo, y también cómo tú te sentías, porque bien hablabas ahorita del tema del bullying y uh-huh. Pues bueno, eso siempre ha estado, ¿no? Y también depende mucho del contexto y la situación y los amigos. O sea, hay veces que gente pues no sufre eso, pero hay otra gente que sí. ¿A ti cómo te fue? ¿Cómo la pasaste toda esa etapa de la primaria y sobre todo también la secundaria, que es como cuando ya pues estamos ahí en medio de la adolescencia sí. Y pues también se vuelven otros temas que se van juntando con esa situación? Sí, bueno, yo todavía recuerdo hasta cuando entré al preescolar, pero ahí yo recuerdo que nadie me veía extraño, o sea, sí era como que, yo estaba con más niños, pero me trataban bien, hasta me trataban muy bonito de repente. Recuerdo una niña que siempre llegaba y me abrazaba y me decía, ay, estás muy güerita, y así, pero algo bonito. Pero ya cuando entro a la primaria, que de hecho ahí yo entré como a los 6 años, en ese entonces mi papá ya había fallecido. Uh-huh. Mi papá falleció cuando yo tenía 5 años y él falleció de cirrosis a causa del alcoholismo. Uh-huh. Él la verdad tomaba todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? Fue mi mamá que estuvo sacando adelante a 4 niñas, porque mi hermana, la mayor, tenía apenas 9 años y de ahí para abajo, o sea, nos llevamos por 2 años y de ahí. Entonces, cuando yo entré a la primaria, ahora sí ya fue algo muy diferente, porque pues en primera sí había más niños, ¿no? Éramos como 40 alumnos más o menos,
Y ya, ¿no? Yo entro y veo que todos me empiezan a ver así. Y me empiezan a tocar, así me empiezan a ver. Y, ¿por qué eres así? Estás pintada y no sé qué. Y yo, ¿por qué eres así? O sea, esa pregunta la tengo súper presente porque, o sea, yo fue la primera vez que me pregunté así como, sí. O sea, ¿por qué me preguntan que por qué soy así? ¿A qué te estás refiriendo, verdad? Yo no me había visto diferente nunca. O sea, bueno, antes de la primaria, pues no, nadie me había hecho sentir como diferente. Ajá. Entonces llego y ahí con todos los niños mirándome, tocándome y así. Los maestros no entendían tampoco mucho. Ellos nada más me decían, ay, vienes de Estados Unidos y no sé qué. Pues no, o sea, sí, entonces sí fue algo como, al principio fue eso, ¿no? Nada más como que el asombro de los niños, pero ya después sí fue como, pues el decirme apodos, o sea, muchos apodos de que, ay, que eres un fantasma, que hija de lechero, que no sé qué, o sea, muchos apodos que yo ahorita me puedo reír, porque la verdad sí eran ingeniosos. Eran creativos los muchachos. Eran creativos. Pero en ese entonces, o sea, yo claro que no me reía, o sea, yo me ponía a llorar, yo, o sea, es como de, es que ¿por qué me dicen esto? ¿Por qué si yo no les hago nada? Ajá. Entonces, pues sí, o sea, siendo un niño que no entiende de su condición, o sea, es muy feo y hasta la fecha sigue pasando esto, ¿no? Que por falta de información, pues no, o sea, es como de, yo me preguntaba, ¿qué tengo? Y si mi mamá me decía como de, pues es que eres albina, pero ¿qué es eso? O sea, sí, me quedé igual. Sí. Entonces, pues la verdad que sí, o sea, fue batallar toda la primaria como con eso, ¿no? Bueno, ya ponle que por ahí de tercero de escuela, ya como que los niños se empezaban a acostumbrar a mí. Y se genera la confianza también de que ya los conoces y demás, ¿no? Sí, o sea, ya como que saben que no los voy a contagiar de nada, porque eso también es algo que de repente pensaban. Neta. Y más los adultos, porque una anécdota que yo recuerdo mucho fue de una señora que iba caminando con su hija, como de mi edad, como de unos 8 años teníamos. Y la niña le pregunta a su mamá, o sea, ¿por qué ella es así? Y la mamá le dice, no te le acerques porque está enferma y te va a contagiar. No. Entonces, o sea, yo en ese entonces no sabía qué responder. No tenía una respuesta para eso. ¿Qué edad tenías, más o menos? 8 años. 8 años. 8 años. No manches. Sí. No, claro, ¿qué se te ocurre a ti a los 8 años, no? Exacto. O sea, yo sabía y yo decía en mi mente, yo sé que no estoy enferma. No Ajá. sé qué tengo, pero yo sé que no estoy enferma. Entonces, pues sí, o sea, sí fue algo muy fuerte el estar viviendo como con ese tipo de comentarios. Y eso, o sea, más que nada lo que más te afecta también es que ni siquiera tú sabes qué pasa. O sea, qué tienes, qué pasa, sí. Y pues eso fue en la primaria, ¿no? Ya en la secundaria, yo pensé que iba a ser peor. Ya decías, yo estoy preparada para lo peor. Para lo que venga, sí. Porque, o sea, los niños todavía son como más crueles, bueno, adolescentes, ya se supone. Y de repente sí me pasaba, como que me decían cosas, ya yo los reportaba y así, ¿no? Era lo único que hacía. Pero ya había como ese contraste de que ahora ya me decían como de, ay, qué bonito tu cabello, ¿no? Como por ejemplo las mujeres. Las chicas. Ajá. Y ya, ¿no? O sea, como casi siempre, bueno, yo en la primaria solamente tenía una amiga, o sea, siempre estaba con la misma amiga. Y ya en secundaria pues ya tuve más amigas y fue algo pues como, sí, o sea, un poquito. Te sentiste más cómoda, ¿no? También sí, como más acompañada. Como más protegida Ajá. también, como si me dicen algo están ellas, sí. o lo que sea. Pero sí, o sea, yo creo que esas cosas de que me dijeran algo, o sea, como que nunca y hasta la fecha te puedo decir, no se ha acabado, pero sí ha cambiado mucho mi perspectiva de que, pues antes eso me hacía llorar. Poco a poco ya como que ya me había acostumbrado. Y, o sea, llegó al punto en el que, pues sí me llevó a depresiones muy, muy fuertes. Y ahora, o sea, llega al punto en el que, o sea, no me importa. Ya, sí, porque pues también está nosotros, yo creo que también, Ruby, en quedarnos entre el papel de víctima o el sobrellevar esa situación y salir, pues, avante de todas las situaciones que nos pasan, ¿no? Yo creo que, pues, tú también, y yo siento que también ahorita que mencionas de la secundaria, pues que también se va generando como esa red de apoyo que te metas a sentir más cómoda y con más seguridad. Y pues también está bien difícil porque estás hablando que estás en la adolescencia, ¿no? O sea, también es cuando todo el tema hormonal y todos nos sentimos bien feos. Y digo, entonces así nos hemos pasado por la situación. Y pues bueno, lo bueno que se te generó esa red de apoyo en la secundaria, pues para que
obviamente que yo si tanto siento así que es lo que estás haciendo tú ahorita con la red que mencionas que tienes. Ajá. Para poder dar esa comunicación o esa información a las demás personas que tienen esta condición, así se le llama. Sí, es una condición genética. Esa condición. Pero tú, ¿a partir de qué edad fue cuando ya dijiste, a ver, soy albina, necesito saber más de esto? A mis 15 años. Okay. Más o menos como cuando iba llegando el internet a mi vida, porque sí, fue más o menos como a los 15 años, sí. ¿no? Que yo ya estuve como que Facebook y ese tipo de cosas. Porque de repente igual, o sea, yo me metí a internet y veía información falsa, que hasta ahorita existe ahí, ¿no? O sea, tú ves y te dice que los albinos viven 30, 40 años. Ay, neta. Sí, o sea, y es una tontería, o sea, sí. No, nada que ver. Y bueno, ya en Facebook fui buscando como personas. Recuerdo que a la primera persona que encontré fue un chico albino que es de Ecuador. Okay. Y él había hecho un grupo de Facebook que se llamaba Comunidad Internacional Albina. Creo que todavía existe el grupo. Okay. Entonces yo me metí a ese grupo y empecé a hablar con él. Él en ese momento ya tenía cáncer de piel. Porque bueno, también nosotros somos más propensos al cáncer de piel. Tienes que darte un cuidado especial. Digamos, bueno, yo no lo llamaría especial porque... O el cuidado normal que todos debemos de tener. El cuidado que todos debemos de tener, sí. Pero no lo tienen. Sí. No me incluyo porque yo sí ya me cuido mucho. Ajá. Pero sí, ¿no? O sea, todos debemos salir con protector solar. Sí. No sabes cómo me regaña mi esposa por eso de que ponte protector solar. Qué bueno. Eso es que es súper importante. Sí. O sea, y de repente a mí me dicen como de, ay, yo no me pongo, yo no soy así de blanca como tú. Es que eso no importa. El tono de piel no importa. Todos somos propensos. Sí, claro. Entonces, bueno, ese chico ya tenía cáncer de piel. Y ya no me fue contando sus experiencias y también como de repente cosas que yo no sabía o sea, que había más personas con albinismo en el mundo, ¿no? Eso también para mí fue impresionante porque yo me imaginaba que mi hermana y yo éramos las únicas así en el mundo. Y eso porque nunca habíamos visto a nadie más. Exacto. Sí, de repente recuerdo que cuando estaba en primaria veíamos a un señor. Bueno, yo todavía no comprendía que también era albino, pero mi mamá siempre me decía, mira a tu abuelito. O sea, no era mi pariente, pero sí. Nada más porque ella lo veía pues albino, me decía, mira a tu abuelito. Entonces, sí, ese señor pues recuerdo que sí lo veía cuando yo era niña, pero de ahí en fuera no había visto a nadie más. Entonces, viendo ese chico de Ecuador y ya de repente que vi en el grupo que había, o sea, más en México, más en muchos lados. Sí. Entonces, pues también platicando nuestras experiencias y que vivimos lo mismo, ¿no? Hasta de repente vimos que nos ponían los mismos apodos. O sea, es algo... Y yo ahora lo veo muy bonito porque, o sea, es como decir, no estoy sola. O sea, hay más personas que han vivido esto y muy similar. Sí. Y entonces por eso... fue que quise hacer albino latino también, o sea, porque, o sea, siento que hasta la fecha sí es muy buena como esta red de apoyo. Entonces, pues ahí fue, o sea, a mis 15 años empecé a buscar y ya empecé pues como a estar más en grupos de albinismo. Entre nosotros era quienes nos dábamos la información como de, pues mira, entonces... no vemos más allá de los 3 metros, ¿no? Y también, o sea, hay grados de albinismo, no siempre son los mismos. Okay. Yo tengo el grado de albinismo tipo 1, que es digamos, el más fuerte, el que no hay pigmento. Y hay quienes sí tienen pigmento, digamos, en sus ojos, pero en su piel no, o en su piel sí, pero en su cabello no. O sea, es algo también muy diverso. Okay. Y sí, así fue como empecé a conocer todo a través de las redes sociales. Y sobre todo de la experiencia de los demás, ¿no? Que es lo que yo creo que a veces te llena más. Que, pues digo, ahorita que decías de la información en internet, que ahorita afortunadamente tenemos el internet, pero también desafortunadamente hay demasiada información que tienes que enseñarte a buscarla. Bien lo mencionabas ahorita, lo que de repente te encuentras, ¿no? Pero cuando compartes experiencia con otras personas que pues tienen la misma condición o están en la misma situación que tú, etcétera, dependiendo del tema, pues aprendes bastante porque vas viviendo o vas contando tus experiencias, tus vivencias, y eso a veces, como dices tú, lo aplicas porque dices, claro, me pasaba a mí también, o
pues no me ha pasado, pero muy probablemente me va a pasar, o Sí. no me había considerado que tenía que cuidarme de esta cosa o de esta parte, y eso es lo que te llena mucho siempre en un compartir, ¿no? Sí, hasta, oye, ¿qué bloqueador te sirve? Ajá. Porque no todos nos sirven. O sea, bueno, sí tiene que ser uno de uso dermatológico Ujú, y de mínimo 50 FPS. ujú. Entonces, también eso es algo que nos compartimos entre todos para saber cuáles sí nos funcionan. Sí. Y sí, o sea, la verdad es algo muy bonito, hasta que el sombrero que puedes usar, los lentes que te pueden servir, o sea, todo es padre. algo muy padre. Sí. Y con Albino Latino, ¿cuándo fue que iniciaste con esta red? En 2016 Ok. empezó siendo un evento porque yo fue justo, tenía poco en el modelaje. Yo empecé en el modelaje en el 2014, Ok, ¿cuántos años tenías? 20. Ok. Y ya en 2016 quise hacer un evento que fuera una pasarela protagonizada por personas con albinismo. Qué padre. Sí, esa la hice aquí en Guadalajara. Ok. Y encontré 9 personas con albinismo de diferentes partes de México Ujú. que quisieron venir a participar. Vinieron 2 de Monterrey, una de Ciudad de México, de Zacatecas, o sea, vinieron varios. Ok. Y fue muy bonito porque, pues igual, ¿no? O sea, fue como de las primeras veces que nos reuníamos en persona y que veíamos más personas como nosotros. ¿Y ya Fue los algo bien conocías a bonito. ellos o nomás fue así como la convocatoria y llegar? Fue convocatoria Ok. y llegaron, no los conocía personalmente. Conocía como a 2, 3, porque como tuvimos algunos ensayos, ellos iban, no los que eran de aquí, de Guadalajara nada más, pero fuera de Guadalajara no los conocía. Ok. Y entonces pues pensé en eso, ¿no? O sea, simplemente hacer una pasarela. Ya de ahí se me ocurrió meter a que fuera un dermatólogo, un retinólogo, a hablar sobre la condición, también un genetista. Ok. Entonces ellos fueron ahí, lo hicimos en un teatro. Entonces ellos fueron, dieron la explicación, luego nosotros salimos, hicimos la pasarela y al final de la pasarela hicimos como una pequeña obra de teatro en la que pues dábamos a conocer los problemas que de repente llegábamos a tener nosotros y como una posible solución, ¿no? Algo así, fue algo muy sencillo, pero fue algo muy bonito porque no me imaginé que tuviera un impacto en las personas, porque sí fueron varias personas a ver esta pasarela y de repente me empezaron a preguntar, ay, es que yo no tenía idea que ustedes sufrían de bullying o de discriminación. Pensé que eran solamente güeros y ya. Ajá. Entonces es algo que pues sí, o sea, muchos piensan y muchos hasta lloraron cuando vieron como pues lo que muchos vivíamos. Entonces, pues ahí me di cuenta que Albino Latino tenía que ser más que un evento, o sea, más que un simple evento, porque yo nada más lo hice como un evento. Y tú fuiste la que organizó todo. Estuve, Ok. bueno, sí me ayudaron algunas personas, por ejemplo, un amigo fotógrafo que también estuvo como en mis inicios del modelaje. Ok. Él me ayudó también a organizar. Pero sí, o sea, fuera de eso no tuvimos como que mucha ayuda. Y ya a partir de ahí yo dije, bueno, esto no quiero que sea nada más un evento, quiero que sea algo más allá. Y ya fue cuando formé pues Albino Latino como un movimiento, Ujú. que pues ya, o sea, como cada 3, 4 meses vamos a diferentes partes de la República y ahí encontramos más albinos y más albinos. Y Se hace acá, es es una algo comunidad súper más bonito. grande. Sí. Y por ejemplo, esta parte yo creo que la veo muy importante también porque bien lo mencionas, o sea, también no nada más para los albinos, sino para la gente que rodea, o sea, pues sus familiares, sus papás, los hermanos. Sí. Porque, y digo, y para la gente en general, me sorprende ahorita que decías que el ejemplo de la señora, o sea, que, está enferma, no se va a pegar, o sea, yo esas cosas, pues obviamente vives en tu burbuja y no te das cuenta de la situación. He conocido albinos, o sea, a lo mejor los he visto en algún lugar en la calle, Sí. y pues sí es como, qué raro, o sea, pues es como si ves, igual, estás en Monterrey y ves que viene una persona de otro país, pues es como, se te hace raro, ¿verdad? Porque a lo mejor no estás acostumbrado a ver, más allá, pues no, ¿verdad? De que, ay, ¿qué le pasa? ¿Y por qué anda fuera? Pues claro que no, ¿verdad? Pero me doy cuenta, o sea, con base a tu experiencia, que sí hay gente que, pues, que está medio loquita del cerebro y que piensa ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues la información que ustedes están dando de ahí, para toda la gente en general, yo creo que es muy valiosa y sobre todo, vuelvo a repetirte, creo que la parte de compartir las experiencias, pues esto ya es como también poder llevar otra situación, porque a ti te fue bien, pues por ejemplo, con el bullying y todo eso, pues obviamente no te la pasaste bien, pero tu vida actualmente, pues bueno, eres una persona exitosa, estás haciendo muchas cosas. Gracias. Pero hay otra cosa hay otras personas que a lo mejor
pues a lo mejor sí pueden caer en algún tipo de depresión, como cualquier persona, ¿verdad? Emocionalmente les puede afectar más. Sí. Entonces, qué bueno que has podido lograr esa red de apoyo. ¿Dónde encuentran esa red de apoyo? O sea, ¿es una página de Facebook? ¿Es una página web? ¿O cómo la manejas? Pues tenemos igual redes sociales como Facebook e Instagram, como El Vino Latino. Ok. O también directamente conmigo, ¿no? Porque también como tenemos que el grupito de WhatsApp y todo eso, entonces pues nada más que me contacten y ya. Se va haciendo la comunidad. Sí. Qué padre. ¿Y del modelaje? ¿Cómo llegaste al modelaje? ¿Estudiaste algo que tuviera que ver con arte o con ese tema? ¿O qué es lo que te llamaba a ti el modelaje? Que incursionaste por ese lado. Fíjate que, bueno, a mí me gustaba desde que yo estaba chiquita, como 12 años. Okay. Veía revistas y yo así de, ay, qué bonito. O sea, como que era algo que a mí ya me llamaba la atención desde chiquita. Uh-huh. Pero, o sea, yo automáticamente ya me decía, tú nunca vas a ser modelo. Tú nunca vas a poder serlo. Porque, bueno, en ese entonces, o sea, no había nadie con albinismo que modelara o que actuara. De hecho, o sea, si yo veía una película... No sé si ubicas una película que se llama Pura Energía. No. ¿No? Bueno, es ya muy viejita, okay. Pero es como de un chico albino, pero es un actor que está caracterizado como albino, okay. No es un actor albino. Entonces sí, o sea, generalmente hacían eso, ¿no? Caracterizar a las personas y no incluir a personas con albinismo. A lo mejor, bueno, tampoco no la sabía, ¿no? Que quisieran incursionar o que hayan podido incursionar en el medio. Yo sabía perfectamente por todo lo que yo había vivido, ¿no? O sea, bueno, por lo que estaba viviendo en ese momento. Y igual, o sea, a lo mejor yo empecé a mis 20 años en el modelaje. Okay. Pero si por mí haya sido, o sea, hubiera empezado antes. Desde que tenías ganas a los 12. Sí, pero fue eso, o sea, fue mucho mi miedo. En primera sí fue un miedo pues propio de que yo decía, bueno, o sea, si me ven raro en la calle y en otro, o sea, ¿cómo me van a querer en una agencia, no? Uh-huh. Y pues sí, o sea, tampoco no estaba muy alejada de la realidad, porque sí, bueno, yo llegué a la primera agencia, que fue en 2014, y yo recuerdo que primero mandé mis fotos por correo, porque yo dije, bueno, si me van a decir que no, que me digan por correo. Que sí, no me hagan tocar la puerta. Sí, y... bueno, antes de eso, o sea, yo no había ido también porque, bueno, yo estaba como en una depresión, sí estaba en una depresión muy fuerte. Por toda la situación que habías vivido. Por todo, o sea, como tú dices, estamos hablando de la adolescencia, ¿no? Donde todo te crees, donde te dicen algo y es como de, ay, sí soy esto, sí estoy así o lo que sea, ¿no? Entonces, pues a mí de repente sí me decían como de, ay, ¿por qué no te maquillas para que te veas normal? ¿Y por qué no te haces esto para que te veas normal? Entonces yo sí estuve así como que todo el tiempo de que, pues a lo mejor sí me tengo que ver normal, ¿no? Yeah. Entonces, sí, pero ya de repente era, o sea, que estar maquillada me cansaba, no sé, me veía al espejo y era, o sea, yo me ponía a llorar porque era como, es que esta no soy yo, sí, o sea, no quiero ser. ¿No te identificabas? No, para nada, y no me gustaba, o sea, lo que hacía, pero lo tenía que hacer o sea, para no verme tan extraña, ¿no? Cuando salía a la calle. Sí. Entonces, pues sí, todo eso me llevó a, pues, deprimirme mucho. De que en ese entonces yo nadaba, estuve también en un equipo de natación y a mí me encantaba nadar, pero cuando ya estuve en esa etapa de depresión, o sea, ni siquiera, no me dan ganas ni de levantarme. Está bien cabrón. Nada, o sea, es algo muy fuerte. Y como que todo se juntaba, ¿no? Porque ya era de que me decían cualquier cosita y era como ya, o sea, ya no podía, o sea, yo estaba como a punto de estallar. Sí. Entonces, sí tuve 2 intentos de suicidio. Okay. Y bueno, o sea, a partir de ese momento, siento que fue el momento, digamos, más difícil de mi vida. ¿Qué edad tenías? 20, okay. Entre 19 y 20, porque fue antes de empezar a modelar. Yeah. Poquito antes, fueron meses antes. Y ya, o sea, cuando yo me di cuenta que pues afortunadamente no, o sea, fueron solamente intentos de suicidio y no pasó nada, ahí ya como que dije, bueno, ¿por qué no mejor hago lo que siempre quise hacer en lugar de pues de querer acabar con mi vida, porque no es lo que quiero, o sea, yo, o sea, no me quiero morir, yo quiero como hacer algo, ¿no? Entonces ya fue, en ese entonces yo tenía mi cabello pintado, lo tenía rojo, me acuerdo. Bueno, rojo despintado porque tenía ya las raíces blancas y luego aquí medio naranja.
o sea, era todo un show, pero decidí raparme, o sea, me rapé para que ya creciera el cabello natural. No, y ahí fue cuando decidí ir a una agencia. O sea, como que fue el momento en el que yo ya me sentía como segura, como que, o sea, como que llegué a un fondo que yo dije, no, o sea, esto no, o sea, yo no me quiero morir, yo necesito hacer algo por mí. Entonces... O sea, saliste de la depresión tú sola, o sea, no fue como que tuviste alguna ayuda, alguna terapia, fue por o sea, convicción, digamos. Antes de esos eventos de suicidio, yo estaba yendo a terapia psicológica y psiquiátrica, que a lo mejor en su momento me ayudaban, pero como yo estaba también en una etapa de negación, de que no quería, o sea, yo estaba yendo a esas terapias únicamente porque mi entrenadora no me iba a dejar nadar si no iba. Okay. Entonces, o sea, yo la verdad siempre recomiendo las terapias porque yo sé que mientras tú te quieras ayudar, te ayudan muchísimo. Pero en mi caso, siento que me ayudó más como la voluntad propia. Okay. O sea, el querer estar mejor yo. Y ya, pues a partir de eso, fue cuando decidí eso. Me rapé, mandé mis fotos a la agencia. Y ya luego me dijeron así de, ay, ven, te queremos ver y hacerte una entrevista. Y ya, ¿no? Yo fui y me acompañó mi mamá porque pues ella como que con todo lo que pasaba en el mundo no me quería dejar ir sola. Y fuimos, me vieron y ya me dijeron así de, ay, qué padre tu piel, va a quedar perfecto con la ropa y así, ¿no? Yo ahí me sentí muy contenta porque dije, ay, qué padre, ya voy a ser modelo, ¿no? O sea, sí. Como que me puse muy feliz. Me tomaron unas fotos, y ya, ¿no? Ya luego me dijeron, bueno, te vamos a volver a hablar para hacerte otras fotos ya para promocionarte aquí en la agencia. Yo, así, muy bien. Voy llegando el día de la sesión de fotos y me empiezan a maquillar de manera que no se notara para nada que yo tengo albinismo. Okay. O sea, fue así como las cejas todas café oscuro, pestañas postizas negras largas. Y no te habían dicho nada, o sea, no te dijeron de que te vamos a maquillar de tal manera. No. Okay. No, y hasta la piel me la ponían como naranja para que no se viera tan blanca, ¿no? Y ya, y alguien hizo un comentario, no recuerdo si fue la chica que me maquilló o alguien de la agencia, que me dijo, es que es para que no te veas tan blanca. Pero yo ahí, o sea, no entendía como que querían, no sabía qué iban a hacer con esas fotos. Ya al momento veo que publican las fotos en la agencia y me promocionan como una modelo muy rubia, ¿no? Y yo así como algo que no tiene ni siquiera sentido. Entonces, yo cuando decidí meterme al modelaje, fue también pensando en que una persona con albinismo puede estar en este medio. No importa que tenga albinismo y o sea, no importa si mencionan o no que tengo albinismo, pero, o sea, para mí, o sea, yo sí tengo albinismo, pero puedo estar sin ningún problema en modelaje, actuando, lo que sea. Sí, rompiendo como los estereotipos, ¿no? Que digo que existen también ahí en el modelaje, pero aparte tú llegaste y, a ver, o sea, yo también puedo ser modelo y también es como, digo, yo siento que la belleza es de perspectiva, ¿no? Pues cada quien tiene sus gustos y demás, ¿no? Pero y creo que para todos hay, entonces... Que, sí, pero siento que también la parte de modelaje, ahorita también nos hablas de la parte de la artisteada, de la película y demás, pero también siento que hay muchos estereotipos, ¿no? Entonces tú llegaste como a romper con todo eso. Sí, aparte de que, o sea, tú llegas a una agencia, bueno, era en ese entonces, yo creo ahora ya cambiaron. Yo la verdad, a partir de esa agencia yo no quise meterme en agencias por lo mal que me fue, porque también era de que cada semana me medían, o sea, me medían mi cuerpo y de repente si bajaba o subía algo era como de, bajaste esto. O sea, como de, está mal. O sea, está mal que pierdas pompa o que no tengas tanto pecho. O sea, cosas así. Sí. Y es algo que te frustra. O sea, es algo que no puedes. O sea, y yo en ese entonces, o sea, yo ya estaba así como que yo ya me había aceptado completamente. Yo así de, no, están locos. O sea, no se los decía porque yo quería estar en la agencia en lo que aprendía. Sí, claro. Entonces, pero sí, yo en mi mente así como están locos y creen que me voy a poner a dieta, me voy a poner a comer más porque ellos quieran, ¿no? Ajá. O sea, yo no voy a cambiar absolutamente nada de mi cuerpo. Entonces, ya, ¿no? Pues viendo eso, o sea, sí, para ya de ahí en adelante, si necesitaban como que yo hiciera un casting o lo que sea, me decían, y con el mismo maquillaje que te pusimos para las fotos. Porque pues sí, o sea, para ellos sin ese maquillaje yo no iba a poder como, pues sobresalir o tener algún trabajo. Entonces ya no, o sea, yo duré ahí como 6 meses, ya que yo dije, esta agencia ya no me va a dar más, o sea, no puedo aprender más de esta agencia. Me salí y ya comencé independiente. Disculpa que te interrumpa, pero las agencias trabajan, o sea, su forma de trabajar es como decir, te tomo fotos, aquí tengo yo este modelo y las marcas se acercan a elegir
el modelo. Sí, entonces justo. te querían vender como una persona muy rubia. Sí, así como una persona, una modelo muy rubia. Ok. Sí. Sí. ¿Te fuiste independiente después? Me fui independiente y empecé así a convocar artistas, como por ejemplo fotógrafos, diseñadores, maquillistas, que quisieran trabajar conmigo sin necesidad de transformarme, o sea, o quitarme lo que yo soy. Entonces fue algo muy bonito porque recuerdo que yo hice primero una publicación en Facebook y, o sea, tuve un montón de respuestas, muchas respuestas. Una foto tuya así como de modelaje, vaya. No, no era de modelaje, muy natural. Era mía natural. Okay. Sí, porque las del modelaje me habían tomado puras así que estaba yo transformada, o sea, no era yo. Entonces ya empezaron así maquillistas con las cuales hasta la fecha trabajo, que creyeron en mí porque pues en sí no tenía algo que mostrarles como mi trabajo como modelo. Un fotógrafo también que me dijo, yo te voy a tomar unas fotos y vas a ver que van a ser las mejores fotos que te han tomado. Entonces yo así, ay, qué padre, ¿no? De hecho yo vi su trabajo y me encantaba su trabajo. Él es de aquí de Guadalajara. Okay. Y, o sea, él tenía un trabajo hermoso y yo, o sea, como de, yo decía, sí, o sea, a lo mejor sí me va a tomar unas fotos buenas, a lo mejor no tanto como él dice, no van a ser las mejores, pero sí, ¿no? Entonces llego y me dice así de, tú vente sin nada de maquillaje, no te pongas nada en el cabello, así, o sea, total, báñate, vente y ya. O sea, así llegué y nada más me dijo así de, párate ahí. O sea, me paré así en el estudio que tenía, me puso así unas luces, me tomó 2 fotos, me dijo ya, así. Yo como de, ¿eso qué no? Y no, o sea, fue hermoso porque me mostró las fotos, efectivamente eran las más bonitas que me habían tomado. Qué padre. Hermosísimas. Y esas fotos llegaron a revistas internacionales, a salir en televisión de todo el mundo. O sea, fue algo muy bonito. O sea, a partir de ahí, de que yo tuve como ese tipo de fotos en mi portafolio, comenzaron a llegarme muchas propuestas de, pues digamos, de todo el medio del modelaje y también como muchas entrevistas, pues preguntándome cómo yo había llegado ahí, ¿no? De repente también era como esa pregunta de, es que ¿cómo es que eres modelo si eres albina? Ajá, entonces incómoda, ¿no? Sí, o sea, es una pregunta que pues no se debería de, o sea, sí, de hacer, o sea, creo que es una pregunta muy fuerte, ¿no? Para sí. mí, o sea, como de, o sea, porque soy albina, entonces no puedo ser modelo. Y sí, o sea, fue a partir de ahí que ya no paré, porque de hecho yo no me imaginé, o sea, yo dije, bueno, yo voy a dar mi mensaje de que una persona con albinismo puede ser modelo y ya me retiro de ahí. Sí. Porque yo nunca llegué a pensar que iba a tener trabajo de ahí. O sea, también fue muy bonito cuando recibí mi primer pago, ¿no? Que fue así de, wow, estoy haciendo lo que amo y todavía me pagan. Exacto. Y aparte, o sea, como con la libertad de quererlo hacer como realmente es, pues, como tú eres y como realmente siempre lo has querido hacer. O sea, creo que tener esa libertad siempre es como, wow, güey, o sea, lo que te paguen, pues es como que a toda madre, ¿no? Sí. Y después de eso, o sea, le seguiste duro con el modelaje. ¿Qué fue lo más para ti, lo más relevante? Igual y ni siquiera en la manera de decir, trabajé con esta marca súper poderosa, sino para ti como persona, ¿cuál fue a lo mejor algún evento, alguna campaña que tú hayas dicho, esto me marcó bien cabrón en el modelaje? Pues yo creo que he tenido experiencias desde muy bonitas hasta muy malas, porque... bueno, también empezando ya en el modelaje, aunque yo ya tenía, no sé, 2 años modelando, sí era así como, pues de que a veces como que te veían extraño, ¿no? O sea, desde otras modelos o hasta fotógrafos que de repente hubo uno que no me quería tomar fotos, o sea, como es que no encajas con las demás, y, o sea, cosas así, cosas que, o sea, pueden ocurrir hasta la fecha, ¿no? Pero no, actualmente... O sea, no me ha pasado nada de eso, pero al principio sí me pasaban como ese tipo de cositas. Ajá. Sí, y pues sí, o sea, la verdad que me ha marcado mucho que he llegado a trabajar sí con grandes personas. Hay una fotógrafa que se llama Rebeca Saray, ella es una fotógrafa española. Okay. Que yo veo sus fotos, o sea, yo digo así de wow, o sea, otro rollo. O sea, están hermosísimas sus fotos, son increíbles. Y yo la había visto antes y yo así como de, ay, qué padre que algún día me tomara fotos. Y sí, en 2017 ella me vio en un evento. Yo iba a trabajar a un festival en León, Guanajuato, pero yo iba con otro fotógrafo, iba como modelo de otro fotógrafo y ahí la vi a ella
Y yo así de, ay, o sea, qué increíble, o sea, ya verla. la seguías en el trabajo y demás. Sí, y recuerdo que esa vez me dice, oye, quisiera ser mi modelo para el día de mañana. Y yo así de, wow, o sea, yo me puse súper contenta porque, o sea, nunca me imaginé llegar a ella, o sea, y que fuera como tan pronto, ¿no? O sea, fue algo muy bonito. Y así, o sea, con diferentes artistas he trabajado mucho. También, bueno, cuando yo empecé a modelar, mi página de Facebook, bueno, mi página ahora tiene mi nombre, ¿no? Es Rubí Vizcarra. Pero cuando la empecé, yo le puse algo así como Rubí, modelo albina, ¿no? Algo así, porque yo quería llegar a las personas con albinismo. Sí. Y de repente yo recibía muchos mensajes de personas con albinismo que me decían así de, oye, gracias a ti, yo ya me dejé de pintar mi cabello, porque me lo pintaba por lo mismo, ¿no? O sea, porque me decían que para verme así, o que, pues para no verme extraña, ¿no? Qué padre. Y ya, y de repente me mandaban hasta sus fotos de, mira, ya lo estoy teniendo como tú y así, o sea, y son cosas que a mí se me hacen, o sea, yo nunca creí llegar a cambiar la vida de alguien. ¿Y cómo te hacía sentir eso? No, pues, o sea, hasta la fecha o sea, es algo increíble. De hecho, bueno, hace poquito tuve una entrevista con Gafe y me acabo de recibir un mensaje de una amiga. Ajá. Es una amiga que ya conozco de años, que igual que yo tiene albinismo, y me dice, oye, acabo de ver esa entrevista, qué bonita, me gustó mucho, quiero decirte que eres una chingona y que cuando estoy triste, cuando me da depresión, pienso en ti y ya me siento mejor. Entonces yo así es que no puedo, o sea, todavía no me la creo, o sea, sigo así como, de repente yo misma me doy un bajón de, es que yo no he hecho nada, o sea, siento que no he hecho nada. Y cuando de repente me llegan esos mensajes es como de, wow, o sea, he hecho muchas cosas que Exacto. no creí. Es como reconocer también todo el trabajo que hemos hecho. Digo, a veces nos cuesta más trabajo como el aceptar o el recibir, de cierta manera, el recibir y creo que eso lo he aprendido estos últimos años, porque yo sí soy mucho de dar, o sea, me gusta mucho dar, me gusta mucho compartir, me gusta mucho, pues parte también de este podcast es como esas conversaciones, así como me dices, como el podcast de Gafe, de que pues oye, puedes expresarte y que la gente realmente conozca otros contextos y otras situaciones, y me encanta también lo vivo día a día en la calle, y es algo que no lo haga con una intención de que, ay, voy a dar porque mañana se me regrese, o sea, es algo que está en mi esencia, pero sí me cuesta mucho recibir, o sea, mi esposa también de repente me dice, Aarón, o sea, aprende a recibir, y yo de que, no, es que aprende, y yo pues sí es cierto, o sea, pues, nada más decir, ok, recibo y gracias, y y se siente bien bonito también, o sea, también se siente bien bonito y también como que te haces una conciencia de decir, oye, pues sí he llegado muy lejos, ¿no? Sí, porque de repente siento que es eso, no nos damos cuenta de lo que hemos hecho, pero a veces es mucho más de lo que imaginamos. Sí, no, o sea, no nos damos cuenta a veces, y esos son los mensajes que recibes. O sea, digo que hay muchos mensajes más que a lo mejor no recibes o simplemente no te los mandan, pero que también has movido y cambiado muchas situaciones de vida. Digo, eso estoy casi seguro. Y pues el hecho de tampoco conocerlo, pues no significa que no estemos haciendo nada, ¿no? Creo que has hecho un cambio, a lo que me has contado hasta ahorita, has hecho un cambio bien grande, y sobre todo pues en tu comunidad que has generado de albinos latinos, y con una experiencia que no nada más es para los albinos como tal, o sea, con esa condición, sino para todos nosotros. Digo, si tú te me cuentas estas situaciones, y en mi mundo yo pensaría que estuvieras tú sufriendo por algún tema de bullying o de depresión, sí, por el simple hecho de ser albina. O sea, también para mí, y espero que también para todos los que nos escuchen, es como darse cuenta de que, oye, pues, o sea, digo, y para cualquier persona, ¿verdad? O sea, porque no hay una necesidad de discriminar, de señalar, porque pues al final todos somos personas y todos somos iguales, ¿no? Sí, y tristemente siento que aquí en México todos pasamos por eso, o sea, por cualquier cosita, ¿no? Sí. O sea, Sí. A todos nos llueve. Sí. Oye, y después del modelaje, ¿incursionaste ya después en el teatro, me comentaste? En actuación, bueno, fue sin querer, Okay. Porque, o sea, yo igual nunca me imaginé pues estar actuando. Y fíjate que es chistoso, pero yo, o sea, en mi vida no he hecho un casting. Ok. O sea, porque todo el trabajo me llega solo. Y también es por eso que no estoy en agencias, porque creo que les estaría yo dando el trabajo a las agencias. Sí, por supuesto, qué bueno que lo hiciste así desde un principio. Sí, porque así, o sea, nada más me llega la propuesta, si yo la acepto es como de, ya estás, o sea, no necesitan ver si sí o no, o sea,
así ha sido todos mis trabajos. Entonces, en 2021, no, perdón, antes, como en 2019, yo recibo un mensaje en mi Instagram de una productora argentina. Y ya me empiezan a decir, oye, ¿te gustaría que hiciéramos? Ya tenían el guión de su película, pero no estaba incluido mi personaje. Okay. Y me dijeron, ¿te gustaría que hiciéramos un personaje para ti en nuestra película? Y yo así como les decía, no, es que yo no soy actriz. Así, ¿no? Y antes de eso me habían también llegado muchas propuestas para actuar, pero yo simplemente les decía así, yo no soy actriz, y pues ahí lo dejaba. Y ni siquiera te llamaba la atención, o sea, tú fue como que, yo estoy en lo mío. Sí, o sea, era como de que, es que, o sea, para mí, y es, o sea, hasta ahorita, más que nada, conociendo el trabajo de los actores, la verdad es que mis respetos, y yo al no tener ese conocimiento, o sea, sí me sentía totalmente insegura de que es que yo no actúo. Sí, o sea, ¿cómo voy a llegar así como si nada y actuar? O sea, no sé actuar. Entonces, ellos me dijeron así de, tú no te preocupes, aquí te hacemos actuar. Entonces ya fue como de, bueno, o sea, sí les pedí antes el guión, porque yo en ese entonces sí tenía como un complejo muy fuerte de que en muchas películas veía que ponían al albino como el malo. Okay. Y a mí como que eso siempre era, ¿por qué? O sea, lo traías presente, o sea. Ajá, y como que en ese tiempo pues me daba como mucho coraje. Entonces ya, ¿no? Voy viendo el guión y ya veo que sí, mi personaje pues era el malo, ¿no? Entonces sí era chica. Sí era el malo. Entonces ya, ¿no? Pero sigo leyendo el guión y veo que hay un por qué mi personaje es malo. Entonces ese por qué cambió toda mi perspectiva y dije, sí quiero hacer esta película. Okay. Entonces se cruzó la pandemia y todo eso, no pudimos grabar. Fue hasta 2021 que ya pude ir a Argentina. ¿Es película de allá Argentina o es mexicana? O sea, es argentina, okay, todo. Okay. La productora es argentina, grabamos en Argentina. Y de aquí de México únicamente fuimos 2 mexicanos. Uno es Marco de la O, quien protagoniza la serie del Chapo en Netflix. Ya. Y pues yo. Órale. Nos fuimos de aquí de México, estuvimos más de un mes allá en Argentina. Y bueno, antes de eso yo sí había tenido ya como ensayos con el director y todo lo de mi personaje. De hecho, mi personaje al inicio estaba pequeñito. Ya después se convirtió en un personaje muy importante. O sea, vieron que tenía buen impacto cuando estaban ahí y dijeron, no, quédate. Sí, o sea, lo hicieron muy importante. Ajá, y pues al momento también de estar ahí filmando, o sea, era algo nuevo para mí también porque, por ejemplo, también hay otro tipo de luces, ¿no? Luces también que son muy potentes. Yeah. Entonces también yo tenía ese miedo de que es que qué tal si por ese tipo de luces, ese tipo de cosas no lo puedo hacer o algo, ¿no? Pero me encantó que esa productora, pues, o sea, y todos los de producción estaban así como de, si te lastima la luz, dinos y le bajamos. Yeah. O sea, todo como que adaptándose a mí. Qué padre. Y fue algo que me encantó y algo que yo no me esperaba. O sea, yo me esperaba como que más retos y que así como de, es que cómo les voy a explicar ciertas cosas, ¿no? ¿Y tú le explicaste esos temas, por ejemplo? ¿O ya como que también ellos sabían el tema de la luz y...? Ajá. Pues fíjate que tenían ellos alguna noción. Okay. Porque yo cuando me contactaron y estuvimos en videollamadas, yo les decía así como de, ¿y han trabajado con personas con albinismo? Y ya ellos me decían, no, nunca, y de hecho pensamos que no íbamos a encontrar nuestro personaje porque ahí bueno, por lo menos en Argentina decían que no habían visto actores y así, ¿no? Entonces ya les expliqué yo un poquito, o sea, no a grandes rasgos porque también yo no sabía lo que me iba a enfrentar ahí. Uh-huh. Y ya, o sea, yo desde un principio los vi muy conscientes y de repente decía, ay, es que si les digo algo como de lo de la luz me van a decir, no, oye, no, algo así, ¿no? Sí, no claro, sé, como que me daba eso. Pero no, o sea, yo llegando ahí, igual cuando me decían que si le bajaban a la luz o algo, yo les decía que no, porque yo también quería ver pues qué tanto sí podía hacer yo, ¿no? Uh-huh. Y todo, o sea, completamente todo lo pude hacer sin problema y me gustó, o sea, también fue, como ya había tenido anteriormente propuestas, yo dije, si esto me gusta, ya de aquí en adelante ya empiezo como a ver más propuestas que tengo. Claro, y aparte pues ya dejas como esa experiencia de ya de tener así una película, ¿no? Ya de haber actuado y ahora sí lo que venga, pues vamos a darle. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Estuviste un mes allá? Como mes y medio, casi 2 meses, porque estuvimos en plena pandemia grabando. Ya. Sí. ¿Y cómo fue tu experiencia? O sea, ¿nunca habías actuado?
¿Cómo fue? O sea, los retos que tuviste, o sea, tanto de, no sé, o sea, también platicamos un poquito de cómo se maneja. Tienes que aprenderte el guión, tienes que estarte aprendiendo todo completo o depende por escena. ¿Qué tan complejo es para ti aprenderte también un guión? ¿Cómo lo llevaste? Los nervios, las cámaras, digo, no estás sola, o sea, todo ese proceso, ¿cómo fue? Porque era nuevo para ti. Sí, bueno, yo no había actuado como tal antes, sí había actuado en videoclips musicales, Ajá. pero pues sí es algo diferente ahora que ya hice lo de la película. Sí. Pues sí es como que también, bueno, yo empecé aprendiéndome mis diálogos, ¿no? Y también algo que yo no me esperaba, o sea, yo pensé que se grababa todo como en secuencia. En secuencia. Y yo no, el primer día aprendiéndome la primera parte. Voy llegando y resulta que el primer día yo tengo que grabar la escena final. Y yo así como de ¿qué? O sea, yo no me había aprendido ese diálogo. Entonces sí, pues sí era como, o sea, cosas que yo no conocía. Entonces, también como con lo de la pandemia, sí era como que todo el tiempo, o sea, estar como muy restringidos. Sí. De hecho, pues no conocí mucho de Buenos Aires, grabamos ahí. Y lo poquito que salíamos fines de semana, pues conocíamos algo, pero no fue mucho. Pero sí, o sea, de hecho los compañeros que tenía ahí actores me ayudaban también mucho. O sea, por ejemplo, a veces que en los diálogos como que, no sé, a lo mejor faltaba más subir la voz o lo que sea, ya entre ellos me ayudaban. O sea, siempre hicieron muy buen equipo, se muy buen equipo. Chido. Sí, o sea, y por eso yo creo que fue que me encantó esa experiencia, porque si yo hubiera tenido una mala experiencia la primera vez, a lo mejor digo, no, ya no quiero. Entonces, sí fue muy bonito eso de pues ese compañerismo y poder contar con ellos o sea, poder decir todo, ¿no? Hasta si esto me da miedo, lo que sea, no sé, pero todo muy bien. O sea, ¿y ese mes y medio es una friega? O sea, ¿estás realmente trabajando todo el día o te hacen por llamados o realmente también hay días que puedas descansar o momentos? ¿Cómo se trabaja en esa forma de hacer una película? Fíjate que yo estuve mes y medio, pero así los días que yo tuve llamado fueron 11 días. Ok. Ajá. Entonces los demás días yo estaba ahí pues prácticamente encerrada porque ahí sí bueno, en ese momento era el pico de pandemia, entonces sí era como que no salir casi nada. Cuidarse mucho. Sí, y sí, o sea, solamente 11 días, pero sí eran a veces pesaditos porque pues sí, no, grabar de madrugada, grabar de noche, casi todos mis llamados eran de noche y madrugada. Okay. Entonces adaptarme a eso, pero pues no, la verdad lo disfruté, creo que todo, aunque o sea, que no era la primera vez, que no conocía muchas cosas, pero disfruté todo. Qué padre, porque aparte digo, conoces otro tipo de personas que, o sea, que pues en el tema actores, actrices, y es otro mundo, ¿no? O sea, la que tú estás acostumbrada, por ejemplo, el tema del modelaje. Totalmente, porque yo decía, ay, pues ha de estar fácil, ha de ser como modelar. ¿Cuál como modelar? O sea, no es nada parecido, o sea, es pesadísimo. Pero te quedaron muchas ganas de seguir haciendo películas. Sí. Bueno. Sí, ya después ya llegó esta que acabo de terminar. Esta sí es película mexicana. Ah, ok. Sí, y... ¿La de Argentina va a salir? ¿Ya salió? La de Argentina por el momento está disponible en plataformas de Estados Unidos y Canadá, algo así. Está en Amazon, creo ya se puede ver. ¿Cómo se llama? Mete Miedo. Mete Miedo. Mete Miedo. Ok. Ajá. Sí, y soy la portada de la película. Órale, para que lo vayan a ver. Sí, yo creo que no tarda en llegar a plataformas aquí de México. Sí, se estrenó aquí en México en un festival, pero ya a partir de ahí ya no sé cómo la movieron ya la producción, pero siento que sí va a llegar en plataformas aquí en México. ¿Y en el papel que te tocó grabar acá en México? ¿Qué representa? O digo, ya traías también como el know-how a lo mejor de participar en la primera, pero el papel era similar, totalmente diferente, fue la experiencia totalmente diferente. ¿Cómo la viviste? Sí fue, o sea... También yo creo que el haber hecho la otra película me dio mucha seguridad porque, o sea, ya fue mucho más sencillo esta vez. Y esa película también, esa me llegó por recomendación porque estaban buscando en el personaje, digamos que es como una leyenda real que está en unas islas de Michoacán. Okay. Entonces, ese personaje, bueno, empezaron a hacer como entrevistas a las personas que viven en la isla. Y ya le decían que cómo se imaginaban que era ese personaje. Y todos empezaron a decir, yo imagino que es una mujer muy blanca y muy delgada. ¿Y qué es una mujer muy blanca y muy delgada? Entonces, ya cuando empezaron a buscar así como de, pues, quién puede ser el personaje, un chico de maquillaje, que yo había trabajado con él hace mucho tiempo, me recomendó. Yeah.
Y ya el director me vio y ya luego dijo así de sí. La que lo dijo. Sí, y tuvimos una videollamada de la producción y yo. Ajá. Y ya me empezaron a decir como de, no, pues es que vimos tus fotos y todo y se ve que proyectas muy bien y todo, ¿no? Entonces ya me contaron un poquito sobre el personaje. No puedo contar mucho todavía porque sí, la acabamos de terminar, pero sí ya iré contando un poquito ya más adelante. Y pues mi personaje es muy mágico, es muy bonito, también tiene un poquito de maldad, okay. Pero me encanta, me gusta mucho. Y ya al momento de estar filmando, yo creo que lo que más me pegó ahora, bueno, fue el frío. Hacía mucho frío en las grabaciones. ¿Dónde estaban? Grabamos en Michoacán. En Michoacán. Y también en Cancún. En Cancún ya no hace tanto frío, pero mis llamados siempre son de madrugada, de noche, y aparte mi personaje casi todo el tiempo está mojado. Ok. Ajá. O sea, sí la sufriste. Me enfermé, me dio temperatura, o sea, me pasó de todo. Yo creo que en esta filmación me pasó de todo. Tuvimos también unas escenas subacuáticas donde nos dieron clases de apnea. Y fue algo muy padre. O sea, yo ya nadaba, ya nado muy bien. Conocimiento, sí. Pero sí, eso de la apnea también es otra cosa. Y hacer tomas bajo el agua es muy difícil, es muy complicado. Pero me gustó mucho y la verdad que siento que esta película va a tener un montón de éxito. O sea, sí, el director es muy bueno, muy bueno. Él es el director, se llama Edgar Nito, y hizo la película que se llama Huachicolero. Sí. Y es muy bueno dirigiendo. O sea, y de verdad que cuando me dirigía, wow, o sea, es que dirige muy bien. Ok. Sí, y no sé, pero va a quedar muy buena esa película. Ya espero, pues, que llegue, que se estrene. O sea, la quieren mandar ya a festivales el próximo año, pero ojalá sí se estrene ya. ¿Tienes así como con alguna fecha, les dan alguna fecha, decirte, a lo mejor un año, o a veces se puede quedar media congelada en lo que sale, o sí tienen ustedes así como una fecha tentativa de estreno? Fíjate que no nos dicen, yo nada más por intuición siento que por muy pronto sí puede llegar a finales del próximo año. Y sí se puedan alargar lo que sea, la verdad sí duran mucho en salir, pero sí siento que puede llegar a finales del próximo año. Ya. Qué padre, la verdad, muchas felicidades. Gracias. Porque, pues digo, desde que nos comentabas, platicabas aquí el tema de la depresión, que yo tengo un centro de psicología, yo no soy psicólogo, pero mi esposa es psicóloga y conocemos el tema, obviamente. Sí. Pues no es fácil, o sea, el hecho que tú hayas ahorita mencionado, que tú hayas tenido la convicción, incluso después de las situaciones que pasaste, la verdad es de mucha valentía y de mucha fuerza de voluntad. Entonces ya de repente que me platiques y terminando llegas a este podcast, cuando diciendo que vas a hacer una película mexicana, o sea, la verdad es de aplaudirse y pues muchas felicidades. Muchas gracias, sí. Todavía no la creo. ¿Y qué espera para Rubí en estos próximos años? ¿Qué es lo que quiere seguir modelando, seguir a lo mejor navegando en otras cosas nuevas también y como haciendo esa presencia y también abriendo mucho camino para llevar esta información también, ¿verdad? Digo que o sea, somos personas comunes y normales, que algunos tenemos un tipo de condición diferentes, pero que al final todos podemos hacer lo que queramos, ¿verdad? ¿Qué viene para ti, para Rubí? Fíjate que a mí me encanta mucho también esta parte del activismo que realizo, porque yo siempre lo hice y lo sigo haciendo sin esperar nada a cambio. Pero es algo súper curioso que siempre, por ejemplo, en el tema de rescatar perritos, de repente rescato un perrito y ya, ¿no? Resulta, lo curo, lo doy en adopción. Y al momento de hacer eso, o sea, de repente al día siguiente, no sé, me llega un trabajo muy bueno o me llega una buena noticia, no sé. O sea, es algo muy bonito, de verdad que es totalmente cierto que todo lo que haces, o sea, se te regresa. Y me gusta, o sea, es algo muy satisfactorio el saber que con algo que tú hagas, por muy pequeño que sea, puedes hacer sentir bien a una persona o a un animalito. O sea, sí. Es algo muy padre y eso es algo que yo nunca quiero dejar, porque yo siento que si yo no hubiera vivido todo lo que yo viví, que sí fueron cosas muy fuertes, siento que no fuera la persona que soy ahora, porque todo eso me hizo como muy sensible ante muchas cosas. Y tener mucha empatía también al decir, es que esa persona puede estar pasando pues lo que pasé o otra cosa, ¿no? O sea,
y quiero seguir con esto, o sea, con esto de Albino Latino, con el rescate de los perritos. En cuanto al modelaje, siempre dicen que hay como una edad para parar y todo eso, pero yo no me veo parando en alguna edad ni nada de eso. Yo voy a seguir hasta donde tope. Sí. Y ya en el tema de la actuación, la verdad que sí me está gustando muchísimo. Qué me está chido. gustando. Y pues sí, por el momento, pues ya terminamos esta película. O sea, yo la acabo de terminar este fin de semana. ¡Órale! Sí, entonces, pues ya, a esperar lo que venga. No sé, de repente, si me sale alguna propuesta también de actuación, lo que sea, creo que Lo vas a tomar. sí. Lo vas a considerar muchísimo, porque es algo que ya sientes que te apasiona también. Sí. Qué padre. Sí, ya. Y digo, todo lo que vienes haciendo y todo lo que nos platicas también se te ve que tienes una pasión enorme por ella y tanto por los animales, como bien dices, de rescatar y de llevar información también. Y creo que lo mencionabas tú también muy claro, o sea, yo creo que las experiencias del pasado, sean malas o muy malas, al final pues forjan quién eres ahora, ¿verdad? Que eres una persona bastante exitosa, que has abierto bastantes puertas y barreras y quitado limitantes y pues nada, también yo creo que puede haber gente que se identifique con lo que te ha pasado y sí, ver dónde estás ahorita y también diga, se puede. Sí, se puede, claro que se puede. Ruby, muchas gracias por darnos el tiempo. Discúlpame por equivocarme en tu apellido, Ruby Vizcarra. No te preocupes. No, sí pasa mucho, O sea, es que es como muy confuso el apellido de Vizcarra. A veces me dicen Vizcaína, Vizcaya. O sea, es como... Sí, sorry. Pero no, te agradezco mucho el tiempo que nos has dado, la verdad. Por ahí el GAFE 423 fue el que nos hizo el favor de conectar con ustedes, contigo también. Y pues sé que nos conectó porque sé que son personas muy talentosas, personas que tienen muchas cosas que decir, que dejar para todos. Y pues te agradezco mucho. No, muchas gracias a ti porque de verdad que yo sé que esto va a llegar a muchas personas y a lo mejor algunas que necesiten escuchar esto. Entonces, pues, muchísimas gracias y felicidades por lo que haces. Gracias, Ruby, y al pendiente de tus películas. Gracias. Y a toda la bandita, muchas gracias por seguir aquí hasta el último. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo y nos vemos en el próximo episodio. Chao.